Y entonces el juez dictó la sentencia: varios años en prisión. La gente se sentía decepcionada y asqueada por lo que ella había hecho, pero también sentían un alivio de que finalmente se hizo justicia. Pero, ¿qué era como tal lo que había pasado? ¿Qué había hecho esta mujer para tal castigo? Bueno, bastante sencillo. Básicamente humilló, se aprovechó e hizo que todos quedaran como completos estúpidos gracias a una simple mentira. En un tranquilo vecindario del condado de Shelby, en Alabama, la vida parecía transcurrir con normalidad para los residentes de Sterrent. Pero detrás de las fachadas de las casas, oculto entre las sombras de la verdad, se gestaba un engaño que sacudiría los cimientos de toda la comunidad. En el hogar de los Cataldo, Jennifer Flynn Cataldo, una mujer de 37 años, vivía con su esposo y su hijo pequeño. Para quienes la conocían, Jennifer era una madre amorosa y una esposa devota, pero bajo esa fachada se escondía un oscuro secreto que pronto saldría a la luz. Todo comenzó con una noticia muy impactante. Jennifer había sido diagnosticada con cáncer terminal. La noticia rápidamente se propagó como si fuese una epidemia entre amigos y familiares, quienes se apresuraron a brindar apoyo y consuelo a la familia Cataldo. Mientras la comunidad se unía en solidaridad, Jennifer aprovechaba la generosidad de quienes la rodeaban. Pues, a medida que pasaban los días, la historia de Jennifer se volvía cada vez más y más desgarradora. En conversaciones íntimas y publicaciones en redes sociales, compartía detalles desgarradores sobre su batalla contra la enfermedad. Obviamente, amigos y conocidos, conmovidos con el corazón roto por el sufrimiento, respondían con muestras de afecto y apoyo. Pero detrás de las lágrimas y de las palabras de aliento se escondía una verdad, creo que bastante perturbadora. Jennifer en realidad no estaba enferma en lo más mínimo. El cáncer terminal que supuestamente tenía era simplemente una mentira cuidadosamente elaborada para manipular la compasión de quienes la rodeaban y beneficiarse de su generosidad. Obviamente estaba recibiendo dinero. A medida de que el engaño crecía, también lo hacían las donaciones. Jennifer recibía miles de dólares en efectivo y en cheques, depositados obviamente a su cuenta personal. Los gestos de amabilidad de sus amigos y extraños alimentaban su codicia, mientras ella se sumergía más y más profundamente en una red de mentiras y engaños. Pero, afortunadamente, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y el caso de Jennifer Cataldo obviamente no fue diferente. Las sospechas comenzaron a surgir entre aquellos que la conocían mejor, y las investigaciones pronto revelaron la verdadera naturaleza de su enfermedad, que en efecto no existía. Mientras la comunidad se enfrenta a la traición y el engaño de alguien en quien confiaban ciegamente, Jennifer Cataldo se encuentra en el centro de un escándalo que no solamente va a cambiar su vida para siempre, sino que también la de su familia, la de su esposo, la de su hijo, pero también la de sus vecinos y sobre todo las de toda la ciudad. Porque su historia, que una vez fue inspiradora, que fue básicamente representación de valentía y lucha, pues, loco, se fue convirtiendo en un recordatorio sombrío de los peligros de la mentira y la manipulación. Y mientras la verdad salía a la luz, la justicia simplemente estaba esperando ansiosa, con sus manos impacientes para impartir un veredicto sobre aquellos que jugaron con las emociones y la generosidad de quienes lo rodeaban. Porque sí, la justicia no tiene ninguna emoción y básicamente va a impartir lo que considere que es correcto. Entonces, a medida de que la verdad sobre el engaño de Jennifer iba corriendo de voz en voz en el pueblo, se extendía no solamente en Shelby, sino a través de todo el condado, y la indignación y el descontento se apoderaban de la comunidad. Y a ver, amigos y vecinos que habían contribuido generosamente a su supuesta batalla contra el cáncer, obviamente se sentían traicionados, engañados y apuñalados por la espalda. Y las redes sociales se llenaban de mensajes de incredulidad y también de enojo. Gente que simplemente le deseaba que verdaderamente tuviera la enfermedad que estaba mintiendo. Pero mientras la historia de Jennifer se convertía en tema de conversación entre las casas, pues no solamente se quedaba ahí, porque el tema rápidamente a través de los noticieros estaba escalando a nivel del condado. Para muchos la pregunta era sencilla, pero al mismo tiempo súper abrumadora.
¿Cómo alguien era capaz, cómo alguien podía fingir una enfermedad tan grave y hacerlo durante tanto tiempo? Pues las respuestas, créanme, no eran fáciles de encontrar y las respuestas más obvias eran muy tristes: codicia, avaricia. Pero en medio de todo este caos aparecen los investigadores a nivel nacional, porque las investigaciones sobre las actividades de Jennifer Cataldo tomaron un giro inesperado a medida que los investigadores, que eran completamente ajenos al contexto de la estafa, profundizaban en sus finanzas y en su historial médico, y descubrieron un patrón bastante preocupante. Las cuentas bancarias de Jennifer revelaban una serie de transacciones sospechosas, obviamente sospechosa para los investigadores que, como digo, eran ajenos a todo este caso, incluidos grandes retiros de efectivo y transferencias de fondos a nombres desconocidos, además de, obviamente, registros médicos que o eran fraudulentos o directamente no respaldaban las afirmaciones de una enfermedad terminal, lo que planteaba serias dudas sobre la veracidad de las declaraciones. Como digo, esto en el contexto de los investigadores. Mientras tanto, la comunidad se dividía entre ellos, entre quienes sentían compasión hacia Jennifer, creyendo que podría estar lidiando con problemas personales o incluso psicológicos y que esto le había llevado a cometer grandes errores, y aquellos que, obviamente, indignados exigían justicia y una rendición de cuentas por su engaño tan descarado y bochornoso. Las redes sociales se convirtieron rápidamente en un campo de batalla virtual porque, seamos directos, la gente en redes sociales es muy cruel, con debates acalorados sobre moralidad y ética del comportamiento de Jennifer. Algunos pedían clemencia, argumentando que debería recibir tratamiento y apoyo para abordar cualquier problema subyacente que pudiera haber contribuido a su comportamiento, mientras que otros directamente insistían en que debía enfrentar las consecuencias completas de sus acciones y obviamente ser castigada con todo el peso de la ley. Mientras tanto, la propia Jennifer Cataldo permanecía en el centro de la tormenta, enfrentando la ira y el escrutinio de aquellos a quienes había engañado. En medio de la creciente tormenta mediática, porque sí, empezaron a llegar los noticieros no solamente del condado, sino que ya eran de todo el país, Jennifer se preparaba para enfrentar un futuro completamente incierto, con la sombra de las acusaciones y las investigaciones pendiendo sobre ella como una nube oscura que está a punto de soltar un diluvio directamente sobre su cabeza. A medida que las semanas pasaban y el escrutinio sobre Jennifer Cataldo se intensificaba, el caso pues seguía su curso natural. Los fiscales estatales y federales estaban armados con evidencia contundente del fraude y el engaño y preparaban el escenario para un juicio que evidentemente captaría la atención de todo un país. Sí, la broma o la mentira había escalado un límite insospechado. El día del juicio llegó, y con él una sala abarrotada de periodistas curiosos y miembros de la comunidad ansiosos por presenciar el desenlace de este escándalo que había sacudido al condado de Shelby. Jennifer Cataldo, con una expresión sombría, se sentó en el banquillo de los acusados. Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas irrefutables de las acciones de Jennifer, transacciones bancarias sin explicaciones, testimonios de amigos y familiares que habían sido engañados por sus mentiras y pruebas médicas que contradecían sus afirmaciones de una enfermedad terminal. Con cada nueva revelación, la gravedad de sus acusaciones se hacía más y más evidente y la indignación en la sala alcanzaba su punto máximo. A medida que se acercaba el final del juicio, el veredicto parecía ser solo una cuestión de tiempo. Los jurados escucharon atentamente los argumentos de fiscales, de la defensa y obviamente toda la acusación, pero para muchos la culpabilidad de Jennifer era simplemente innegable. Después de horas de deliberación, el jurado finalmente regresó con su veredicto: culpable de fraude bancario y estafa a la comunidad. El silencio se apoderó de la sala mientras el juez pronunciaba la sentencia. Entonces el martillo cayó, y así fue como Jennifer Cataldo fue condenada a una pena de prisión de varios años, con la orden de restituir a sus víctimas el dinero que había defraudado. Para muchos en la sala fue un final satisfactorio, para un caso que había dejado una marca indeleble en la comunidad y que básicamente, simplemente con una mentira, fue capaz de humillar a todas las personas de una ciudad entera que para siempre van a quedar marcadas por este caso. Y aunque suena increíble simplemente decirlo así con palabras, Jennifer Cataldo humilló, y no solamente eso, sino que destruyó la confianza y la moral de toda una ciudad.